miércoles cultural. Hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Todos los temas son importantes. Todos los temas que se manejan llevan una intencionalidad. Y hoy vamos a hablar de el tema socialismo y capitalismo. Estos temas que vamos a manejar son términos que se utilizan académicamente para poder visualizar, explicar, entender y comprender los modos de producción, para entender la economía del mundo. Anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos modelos económicos importantísimos. Dos modelos económicos importantísimos. Ello era el socialismo y el capitalismo. Al hablar del socialismo y capitalismo, tenemos que entender el antecedente, dónde se inicia, cómo se inicia, quiénes son sus representantes más importantes. Por ejemplo, para hablar del socialismo tenemos que hablar primero del socialismo utópico. Y este socialismo utópico surge de una obra de Tomás Moro. Tomás Moro escribió una obra importante que se llamó La Utopía. A raíz de eso, posteriormente, surge el socialismo utópico, enfocado a la obra de Tomás Moro. El socialismo utópico tiene los máximos representantes de este sistema que se quería implementar. Y sus representantes más importantes son Roberto Owen, tenemos a Saint-Simon, tenemos a Carlos Fourier, tenemos otro personaje que es importante que se llama Luis Blanco. También vamos a mencionar al mismo Tomás Moro como de los principales representantes de este modelo económico que se quiso implementar. Inclusive se inicia en Francia este modelo, y este socialismo utópico lo podemos entender de la siguiente manera, donde la gente no quería que hubiera divisiones de clases sociales, sino que todos fueran iguales y que se tuviera que producir de manera colectiva para el bien de todos. A eso se refería el socialismo utópico. Después de esto transcurrieron aproximadamente unos 50 años, no mucho, porque fracasó este socialismo en manos de Roberto Owen, en manos de Saint-Simon, en manos de Luis Blanco, en manos de Carlos Fourier, y entra otro tipo de socialismo implementado por Carlos Marx. Y Carlos Marx fue el que por primera vez maneja el socialismo científico. El socialismo científico va enfocado a manejar los términos como la fuerza de trabajo, los medios de producción, y en una forma cuantificable podía él señalar que este modelo socialista se podía implementar con un propósito, el propósito de satisfacer completamente las necesidades de la colectividad. Fue así como nace el socialismo científico, y su representante máximo fue Carlos Marx. El socialismo tiene sus características, de igual forma que el capitalismo. Y el capitalismo inicia en el tiempo de la Revolución Industrial. Bueno, en una forma más representativa y culminante, porque hablar del capitalismo es hablar de la explotación del ser humano desde que el hombre existe en esta faz de la tierra. Cuando se habla de una característica que tiene el socialismo, es que maneja un comunismo o una comunidad primitiva que no tenía otra intención más que cubrir las necesidades de la comunidad. Por eso se le llamaba comunidad colectiva o comunidad primitiva. Ahora bien,
voy a señalar cuáles son las características que tiene el socialismo, ya en general, sin esa clasificación del socialismo utópico y el socialismo científico. Vamos a enfocarnos exclusivamente al socialismo científico. Una de sus características es las relaciones sociales de producción son de carácter colectivo. Las relaciones sociales de producción son de carácter colectivo, de carácter comunitario. Y esto es lo que quiere decir que buscaban el propósito de satisfacer las necesidades de toda la colectividad sin fines lucrativos. Eso es lo más importante, sin fines lucrativos. Otra característica de la comunidad, ahora sí que del socialismo, es, por señalar, se divide en dos clases. Fíjense, se divide esta parte importante, o más bien sus funciones, sus actividades, es buscar la pesca, la caza y la recolección. Y aquí quiero detenerme tantito en el sentido que se determinan tres actividades económicas importantísimas, tres actividades. Una es la pesca, la caza y la recolección de frutas. Ahora bien, esto lo estoy señalando antes de que apareciera la agricultura, antes de que apareciera la ganadería. ¿Por qué? Porque cuando se dedicaron a la caza, estos primeros pobladores, estos grupos sociales, fíjense lo que pasó. Cuando se dedicaron a la caza, descubrieron que ya no era necesidad de andar atrás de la presa, sino al contrario, podían domesticar los animales que iban cazando y con ello inicia la ganadería. En la recolección de frutas, en la recolección de plantas, se dan cuenta que ya no necesitan ir recolectando, sino que si siembran, si cosechan, entonces pueden tener una agricultura, y es así como surge, fíjense, es así como surge la actividad agrícola. Y aquí se inicia una nueva modalidad, porque entonces esto los convierte ya no en hombres nómadas, sino en gente sedentaria. Se establecen en un solo lugar porque ya pueden tener a los animales a su disposición, ya hacen sus corrales y al mismo tiempo ya tienen sus parcelas, ya tienen su zona de cultivo y ya no tienen necesidad de andarse desplazando de un lugar a otro. Esto es lo que permite que se inicie con la agricultura y que se inicie con la ganadería. Otra característica de del socialismo es, se pretende eliminar las clases sociales. Fíjense, voy a comentar aquí algo importante. Me voy a remontar más o menos por los años de 1800 hasta 1950. De 1800 hasta 1950 habían dos términos que señalaban estas dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Imagínense, la burguesía estaba representada por los empresarios, por los comerciantes, por los industriales, y la burguesía estaba representado por el pueblo, por los obreros, por la gente que era ocupada para realizar los trabajos de cualquier índole. Entonces, esas eran las dos clases sociales que se daba en el capitalismo y que en el socialismo lo pretendían desaparecer, que ya no querían que existiera clases sociales, ni proletariados, ni burgueses. Esto fue una lucha, esto fue lo que provocó las luchas de clases. Decía Carlos Marx que la historia del ser humano se resumía en la lucha de clases.
Otra de las características del socialismo es las propiedades de los medios de producción están en manos del Estado. Fíjese, las propiedades de los medios de producción están en manos del Estado. Lo contrario del capitalismo, los medios de producción son privados, pertenecen a ciertas personas, no pertenece al Estado, sino pertenecen a particulares. Y entonces, en esta parte, en el socialismo lo que se hacía es que el Estado era el dueño de los medios de producción y era para todos los habitantes. Y se hacía una producción colectiva y planificada. Yo comentaba en programas anteriores, por ejemplo, había el país de Rusia, es un ejemplo, ¿no? Y decía, tenemos 10 millones, pues vamos a hacer 10 millones de pares de zapatos, vamos a hacer 10 millones de camisas, vamos a hacer 10 millones de pantalones, porque esas eran las necesidades que se tenían que producir para cubrir toda la población. Es decir, se producía en forma colectiva. Esto se le llama producción planificada. No así en el capitalismo, que es diferente. La otra característica es el poder político y económico está en manos del proletariado. Es decir, el proletariado era el que llevaba el poder político y el poder económico. En el capitalismo es todo lo contrario. Quien lleva el poder económico son los empresarios y quien lleva el poder político son, pues válgase la redundancia, los políticos. Hace mucho tiempo alguien comentaba y decía, a ver, el empresario se va a dedicar exclusivamente a sus negocios y a sus industrias y no tiene que meter manos en la política. Estoy hablando de hace muchísimos años, estoy hablando más o menos de 3 siglos, 4 siglos, 2 siglos. Después de un siglo para acá, del año o del siglo XX para acá, los empresarios se dieron cuenta que era negocio ser político y ser empresario. Y entonces aquí se da un fenómeno importante, interesante, que el empresario inicia sus actividades dentro de la política con el propósito de tener el poder económico y el poder político. Y entonces tenemos ejemplos de hombres, en el caso de nuestro país, de hombres como, más bien aquí mismo en el estado, de hombres como la familia Chedraui. Son empresarios, pero también son políticos. Algunos ya participaron y han estado en puestos públicos. Entonces combinan la parte empresarial con la parte política y es un doble negocio. Porque como político, si están en un área administrativa y requieren cierto producto, pues se autorizan una cantidad y lo que hacen es ejemplo, necesitamos 1000 despensas porque entra la parte de la pandemia y necesitamos apoyar al pueblo. Entonces yo, familia Chedraui, estoy como director de recursos humanos, por decir, y entonces solicito 1000 despensas. Y entonces en mi empresa que tengo, mando a que me surtan 1000 despensas. Entonces gano como político y gano como empresario. Es un ejemplo vivo, real, porque pues aquí en Puebla tenemos muchos conocidos que son empresarios y que son también políticos. Otro de los grandes políticos que ya pasaron de moda son los Germán Sierra Sánchez, que también son empresarios y son políticos. Y así es un ejemplo, ¿no? Por eso en el sistema socialista lo que pretendían era que el poder estuviera en manos del proletariado. Y estos términos de proletariado y de burguesía, bueno, hoy en la actualidad ya no se maneja de esa forma. Ahora son empleados, o son obreros, o son, pues sí, son empleados. En término general, somos empleados. Todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo somos empleados. Y
Ya no hablamos de burgueses, ya no hablamos de esa burguesía, ahora hablamos de empresarios. Y el sinónimo de burguesía ahora es el empresario, el industrial, el comerciante, el que se dedica a los negocios. Y los proletariados somos todos aquellos que somos empleados por las empresas para vender nuestra fuerza de trabajo y nos convertimos en empleados, nos convertimos en gerentes, en ejecutivos, pero al final de cuentas es lo mismo. Solamente si fueran dueños, bueno, pues ahí sí ya no, pero hay casos en que el gerente general es al mismo tiempo dueño de la empresa. Pero hay casos donde la empresa, como es una sociedad anónima, pues contrata a un gerente general que está a sus y a su servicio del empresario o de la sociedad anónima, que es lo más característico. Ahora voy a dar las características del capitalismo. Fíjense, el capitalismo tiene las relaciones sociales de producción son de carácter privado. ¿Qué significa esto? Que la empresa, una vez que contrata a cada empleado, hace un contrato colectivo con cada uno de ellos, a donde estipula para qué lo va a ocupar, las horas que va a trabajar y cuánto le va a pagar. A eso se le llama, es la relación de carácter privado, porque a través de un contrato se estipula las actividades que tiene que hacer y cómo es contratado, como mecánico, como obrero general, como almacenista, como contador, o sea, la función que se requiere y que la empresa esté necesitando. A eso se refiere que hay una relación de carácter privado. Otra característica, se divide en dos clases, burgueses y proletariado. Hoy en día ya no serían burgueses, ahora serían empleados y empresarios, empleados o industriales, empleados o comerciantes. Eso sería el sinónimo de lo que anteriormente se llamaba burgueses y proletariado. La otra característica, propiedad privada del hombre sobre los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción es que el que tenga capital y pueda comprarse sus máquinas es el dueño de esos medios de producción. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me quiero dedicar a la producción de tortillas, yo quiero hacer tortillas. Por lo tanto, yo tengo la libertad de ir a comprarme una máquina para hacer y producir tortilla. Y mi medio de producción va a ser esa máquina. Pero también necesito moler el maíz, pues me compro un molino. Pues mi medio de producción es ese molino y el legítimo dueño soy yo. No puede venir otra persona y llevarse mi máquina porque no es una máquina o un medio de producción colectivo, es privado. Entonces los medios de producción son de carácter privado. La otra característica que tiene el capitalismo, la producción es de forma o es una anarquía. Y cuando hablamos de una anarquía, se refiere que cada quien produce lo que quiera, lo que él decida, nadie le va a obligar qué es lo que debe de producir. Él tiene la libertad de producir lo que él quiera. Y hay dos cosas nada más, son dos cosas que todo empresario, todo industrial puede hacer: producir bienes o producir servicios. Los bienes son tangibles y los servicios son intangibles. Entonces puede ser un empresario de bienes o puede ser un empresario de servicios. Otra característica del capitalismo es su población es altamente industrializada. Y aquí sí es entendible. Todo empresario que quiera entrar al mercado y a la competencia de producción debe de estar al día, debe de estar a la vanguardia, porque si se retrasa con sus máquinas, el mercado se lo va a comer y lo va a desplazar del mercado. Entre los empresarios, entre los comerciantes, entre los industriales, hay una guerra completa que es quitar de en medio a mi competencia. La competencia siempre hace tener campañas muy agresivas. No es posible que
se mantengan los grandes consorcios teniendo y dejando que crezca su competencia. Siempre buscan la manera de desplazarlos o quitarlos del mercado. Esas son las características, las voy a mencionar nuevamente, las características del capitalismo. 1. Las relaciones sociales de producción son de carácter privado. 2. Se dividen en dos clases, burguesía y proletariado. 3. La propiedad privada del hombre sobre los medios de producción son exclusivas. 4. La producción tiene por objetivo la extracción de plusvalía. Luego, la producción es anarquía. Y por último, la característica, sociedad altamente industrializada. Estas serían las características del capitalismo. Voy a mencionar las características nuevamente del socialismo para que podamos entender la diferencia. 1. Las relaciones sociales de producción son colectivas. Tienen el modelo de comunidad primitiva. 2. Se pretende eliminar las clases sociales. 3. Las propiedades de los medios de producción están en manos del Estado. 4. La producción es planificada con la intención de satisfacer las necesidades inmediatas. 5. El poder político y económico está en manos del proletariado. Entonces vemos las características del socialismo y vemos las características del capitalismo. En el siguiente corte, me voy a un corte comercial, voy a dar las características exclusivas de la comunidad primitiva. Regresamos en unos instantes. Anúnciate con nosotros en Pulso Social Puebla para aumentar la venta de tus productos y tus ganancias. Publicidad a precios súper accesibles. Tenemos espacios disponibles. Llámanos al 2224 37 03 34. Ya estamos de regreso y como había comentado, vamos a dar las características de la comunidad primitiva. Y ya las expliqué, ya nada más las voy a señalar para que queden bien especificadas para los que van tomando nota. Para los que vayan tomando nota, estos son términos académicos. Para los que vayan tomando nota es las características de la comunidad primitiva. 1. Las relaciones sociales de producción son de carácter colectivo. 2. No existen las clases sociales. 3. No existe propiedad privada. 4. No existe el Estado. 5. Su principal actividad económica es la caza, la pesca y la recolección de frutas. Posteriormente se convierte en lo que ya señalé, en agricultura y ganadería. Y la última característica, hay un escaso desarrollo de las fuerzas productivas. En esta parte, sí quisiera señalar, esto es ya, como dice ahí, comunidad primitiva, estamos hablando al inicio de las sociedades. Hoy en día, pues ya no podemos hablar de esas características porque ya estamos en una etapa o una edad moderna y estamos, si hablamos de las divisiones de la historia, pues en la edad contemporánea. Ahora bien, nada más por un ejemplo, en el inicio de la comunidad primitiva, ¿qué serían los medios de producción para la caza? ¿Qué sería? Pues muy sencillo, la lanza y un cuchillo de pedernal, eso serían los medios de producción para realizar la actividad de la caza. ¿Qué se requería como medio de producción para la pesca en ese inicio de la comunidad primitiva? Pues muy fácil. Una lanza, una flecha, o qué sería, no vamos a hablar de una atarraya o de una red porque pues todavía no era tan sofisticado. Lo más práctico y lo más sencillo era atajar en el río, poner ramas de árboles
para poder detener el cruce de los peces y ahí aprovechaban para pescar. Entonces, esos serían los medios de producción en una forma muy, muy sencilla y muy práctica que utilizaban en esas actividades. Ahora nos venimos a pleno siglo XXI. ¿Cuáles serían los medios de producción para la pesca hoy modernamente? Pues un barco, los que tienen mucho capital, claro. Se van a alta mar y llevan una red que la van arrastrando y luego con una polea empiezan mecánicamente o eléctricamente a jalar y sacan toneladas y toneladas de pescado en unas cuantas horas. Esos serían los medios de producción. Ahora, si nos vamos con los pescadores, su medio de producción son sus lanchitas, sus anzuelos, la carnadita que ocupan para podérselas poner, o en el caso de algunos de los ríos, hacen un tindel es que ponen de orilla a orilla del río, un cordel, y cada 2 metros, cada 1,5 metros, ponen un anzuelo, y entonces ahí van viendo si llegan a quedar los pescados, porque van y comen la carnada, y ahí se van quedando. Entonces, a lo largo del río, estoy hablando de un río de unos 200 metros, aproximadamente ponen como 100 anzuelos a todo lo largo, más bien a todo lo ancho del río, 100 anzuelos, de los cuales lo dejan toda la noche, y al otro día tempranito pasan a revisar para ver cuántos peces lograron capturar. Eso sería otro ejemplo de los medios de producción. Esto es en cuanto a las características de la comunidad primitiva. Ahora vamos a poner, después dicen que la última fase del capitalismo, fíjense, la última fase del capitalismo es el imperialismo, y el imperialismo tiene también sus características. Voy a mencionar cuáles son esas características del imperialismo. Número 1, la aparición de monopolios. Escuchen. Número 1, la aparición de monopolios. Número 2, surgimiento del capital bancario. Surgimiento del capital bancario. Número 3, desarrollo del capital financiero. Desarrollo del capital financiero. Número 4, exportación de capitales. Número 5, escuchen esto. Número 5, el reparto del mundo entre los países imperialistas. El reparto del mundo entre los países imperialistas. Y no es un reparto de tierra, quiero que quede bien claro. Desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista tecnológico, las grandes potencias se han dividido el mundo tecnológicamente, comercialmente, porque se adueñan del mercado. Fíjense que se hablaba de las colonias cuando, por ejemplo, España tenía muchas colonias aquí en el continente americano. Una vez que se independizaron, se convirtieron en países y ya dejaron de ser colonia de esos países. Aquí Estados Unidos era una colonia de Inglaterra, así como Australia era una colonia de Inglaterra. Bueno, ahora se habla de un nuevo neocolonialismo. ¿Y qué es el neocolonialismo? Que sin ser colonia de estos imperios, seguimos dependiendo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen el control tecnológico, ellos tienen la potencia tecnológica, y aunque nosotros somos independientes, somos países independientes, dependemos directamente de ellos. ¿En qué sentido? En que toda la tecnología es ocupada para poder en nuestro país poder tener un desarrollo industrial. Entonces voy a poner un ejemplo. Para poder utilizar una fábrica o una máquina textilera de punta, de último, ahora sí que de últimas señalamientos, o de lo mejor de lo mejor, lo más moderno.
pues tengo que ir a comprar esa máquina a un país que tiene la capacidad de hacer esas máquinas. Y ese país podría ser Inglaterra, podría ser Francia, podría ser Estados Unidos, podría ser Alemania. Y entonces las grandes empresas se reparten el mundo porque ellos mismos determinan los mercados y dice, a ver, tú eres China, te vas a encargar de África. Yo soy Estados Unidos, me voy a encargar de comercializar en Europa. Es un ejemplo. Y entonces los chinos también hacen sus divisiones y dice, ok, yo soy chino, pero tú necesitas de mí algo que no tienes tú, Estados Unidos. ¿Qué no tienes tú? No tienes porcelana, no tienes alfombras, no tienes, son ejemplos, ¿no? Y entonces, pues él tiene que venir al mercado a cubrir esas necesidades de sus productos y es así como las grandes empresas, los grandes países se reparten el mundo comercialmente hablando. Voy a poner un ejemplo. Japón es una potencia tecnológica. Es una potencia tecnológica que se ha dedicado a hacer innovaciones. Y cuando hablo de innovaciones es que el producto que lanzan al mercado ya existía, nada más que lo renovaron, le hicieron innovaciones y entonces inundan al mercado con ese producto y del momento que hacen una innovación le ponen una marca. Ejemplo, la marca Toyota es una marca de calidad que está en todo el mundo. La marca Suzuki es una marca de calidad que está en todo el mundo. Y entonces Japón tiene la capacidad de competir tecnológicamente, comercialmente, en todo el mundo y con cualquier país de primera potencia. Entonces, tenemos otro país que se llama Francia. Francia también tiene sus propios productos y esos productos los puede comercializar en cualquier parte del mundo y no tiene ningún problema. Voy a mencionar un país que se llama Italia. Italia es un productor de una marca de carros llamada Lamborghini, llamada Ferrari, que por cierto ya ahora ya se la compraron. Creo que Alemania le compró la marca a Italia. Pero bueno, en sus inicios Lamborghini y Ferrari eran marcas exclusivamente italianas. Y no había país que compitiera con la Lamborghini, que compitiera con Ferrari. Italia era la única. Tenemos ahí un país que se llama Suiza. El país suizo, su producto más cotizado eran sus relojes. Y no había quien compitiera con ellos. Estoy hablando del siglo pasado. Ahora, Japón, con la innovación, produce relojes de todo tipo. ¿Por qué? Porque hizo una innovación completa y entonces tenemos marca como Citizen, que es un reloj que tiene una competencia y desplazaron a el país de Suiza, que era lo único que había en todo el mundo de relojes. Tener un reloj suizo era lo máximo, era de una alta categoría socialmente hablando. Pertenecía a una clase social muy cómoda, muy holgada, y entonces, porque no cualquiera podíamos comprar la marca suiza. Voy a repetir nuevamente las características del imperialismo. 1. La aparición de monopolios. 2. Surgimiento del capital bancario. 3. Desarrollo del capital financiero. 4. Exportación de capitales. 5. El reparto económico del mundo entre los países imperialistas. Y aquí pues voy a mencionar países imperialistas, pero más que imperialistas, los países tecnológicamente son una potencia. Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Francia, China. Voy a mencionar un gigante dormido que se llama la India. Voy a mencionar otro país que se llama es Japón. Pero
Ahora, comercialmente hablando, ya se hacen bloques, ya se hacen grupos. Por ejemplo, ya tenemos la Comunidad Europea que ya se organizó para poder mantener el control comercial entre ellos. Esa Comunidad Europea se vino a formar aproximadamente por los años de 1991 y desde entonces iniciaron con hacer una moneda única que ahora es conocida como euro y parece ser que es la moneda más elevada que el dólar. Pero hay una moneda, la más cara, la más elevada, que se llama la libra esterlina, y esa libra esterlina pertenece a Inglaterra. Por eso Inglaterra no quiso entrar a la Comunidad Europea, porque se veía afectada su moneda, porque era la moneda más cara que había, más cara que el dólar. Y entonces cuando intentaron hacer el euro, su moneda no la iban a manejar o no la iban a permitir trabajar como ellos la tenían y no quisieron participar. Otro bloque comercial tecnológico se llama los tigres asiáticos, conformados y encabezado por Japón. Los tigres asiáticos, escuchen bien, son Japón, Taiwán, Tailandia, fíjense, los países asiáticos. Tenemos a Rusia, y Rusia está despertando enormemente. Ahorita tenemos el problema con Ucrania entre los rusos y los ucranianos, pero fíjense lo que esto representa. Tener esos bloques. Aquí tenemos en el continente americano ya el Mercosur. El Mercosur conformado por Brasil, Argentina, Perú, Chile, que quieren ahora sí competir y han dejado solo a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos eran los amos y señores del capitalismo, eran los amos y señores del comercio, de la tecnología, pero poco a poco están perdiendo ellos esa preponderancia, esa supremacía, porque ahora han ido para poderle minar toda esa fuerza, tanto militar como comercial, para ir minando esa fuerza. Ahora se hicieron bloques comerciales muy importantes, como los tigres asiáticos, como la Comunidad Europea, como Mercosur y otro. Y tenemos en el caso de los gigantes dormidos, que es la India. Cada uno de ellos ya están haciendo sus propios grupos comerciales para poder tener el control del mercado. La característica del monopolio, no lo he explicado, se los voy a mencionar. ¿Cuáles son las características del monopolio? No tienen competencia en el mercado. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo a nivel mundial, de un monopolio que no tiene competencia en el mercado se llama Coca-Cola. Miren, Coca-Cola está hasta el último de los países más pobres. Podrá faltar todo menos la Coca-Cola. Podemos verlo aquí, y no es comercial, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que es un producto muy dañino, pero se mantiene completamente en el mercado gracias a que es un monopolio que no lo han podido comercialmente hablando vencer. Al inicio de esta empresa, fíjese que se inició como un producto medicinal. Decía su comercial, tónico cerebral para la mente intelectual. Escuchen, tónico cerebral para la mente intelectual. Ese era el comercial que tenía. Estamos hablando de 1898, 99. Y eso se vendía solamente en la botica porque era como un medicamento. Es como el Electrolit. El Electrolit, que es un suero oral y que es para restablecer los minerales perdidos. Y ahora ya lo veo muy fácilmente, ya casi como refresco, porque se vendían en las farmacias. Ahora ya se vende o se compra fácilmente el Electrolit en cualquier tienda, en cualquier miscelánea. Bueno, tiene
no tiene competencia en el mercado. Otra característica, tiene la capacidad de fijar el precio a los bienes y servicios. Utiliza la tecnología de punta, regula el mercado en función de sus intereses. Esa es la característica del monopolio. Lo voy a decir nuevamente rápido porque ya me están haciendo la indicación que ya nos queda poco tiempo. Si me puede decir la productora cuánto me queda de minuto, 1 o 2 minutos. Nada más dígame usted. Entonces, gracias. Ahí en cabina nos están indicando. Agradecemos a la licenciada que nos está apoyando en esta parte técnica. Le mandamos un saludo a la licenciada Vianney, que dio una exposición hace unos minutos atrás, y excelente tema en cuanto a la felicidad. Pero me voy a regresar nuevamente, nombrar las características del monopolio. No tiene competencia en el mercado, tiene la capacidad de fijar el precio a los bienes y servicios, utiliza la tecnología de punta, regula el mercado en función de sus intereses. Estas son las características de el monopolio. Voy a explicar brevemente el surgimiento del capital bancario. El capital bancario surge en la revolución industrial con el afán de aquel que tenía mucho dinero, decía, pues yo tengo dinero y tú eres empresario, si tú quieres emprender algo, te presto dinero y me vas a pagar interés. Y es así como surge el capital bancario. Entonces, son los bancos, los dueños de los bancos que prestan a los empresarios y por un interés, pues les deja a un tiempo determinado que se maneja a corto, mediano y largo plazo. Corto, mediano y largo plazo prestaba el banquero, y el industrial pues decía, me conviene o no me conviene, y entonces pagaba sus intereses mensual, trimestral o anualmente. Luego viene el desarrollo del capital financiero. Mire, esta es una parte interesante. El desarrollo del capital financiero es, después de que el banquero vio que el empresario pues salía adelante y tenía triunfo, éxito con sus negocios, se le ocurrió al banquero decir, bueno, pues aparte de ser banquero, pues yo puedo ser empresario. Y entonces, pues se fusionó la actividad de banquero con la actividad industrial, y esto permite que se haga el desarrollo, fíjese, el desarrollo del capital financiero. Y entonces, era al mismo tiempo dueño del banco y al mismo tiempo empresario. Y voy a poner un ejemplo a nivel nacional de esta característica. Tenemos al hombre más rico del mundo, se llama Carlos Slim. Me imagino como el que está ahí atrás de mí, que un hombre impresionante para los negocios. Bueno, pues Carlos Slim tiene bancos, pero también es empresario. Por lo tanto, él cumple con esta característica de capital financiero. Es dueño de empresas, pero también es dueño de bancos. Ya encontraron que puede ser banquero y puede ser industrial al mismo tiempo. Y tenemos casos de algunos empresarios que ahora ya son socios de los bancos, o de banqueros que son socios de las empresas, o industriales que son dueños de sus bancos y de sus propias empresas, como el caso de Carlos Slim, que no necesita socio. Él es banquero y él es empresario. Y es el único, y aquí dentro de México es el hombre más rico del mundo. La exportación de capitales, el banquero cuando llegó a México los capitales para prestar dinero, y se crearon los primeros bancos en nuestro país, a eso se le llama exportación de capital, porque en nuestro país no habían banqueros, no habían prestadores de dinero, y entonces de alguna forma vienen los bancos, se instalan acá, empiezan a prestar el dinero a los empresarios, a los comerciantes, y a eso se le llama exportación de capitales. Aquí tenemos ejemplo de exportaciones de capital. Tenemos bancos que no son de nuestro país, son de España, son de Estados Unidos, y a esos bancos se les conoce como capital o exportación de capital. Entonces, eso es lo que es un ejemplo de lo que es exportación de capital. Es el dinero que se lleva de un país a otro para prestarle a los habitantes de ese lugar, y entonces
a cambio de ese dinero, pues reciben o cobran una comisión que se conoce, cobran intereses. A esa cantidad se le llama intereses. Y ya para finalizar, voy a señalar que en esta parte de estos dos modelos económicos, tanto el socialista como el capitalista, surge ahora en día una nueva alternativa económica que se llama los gobiernos progresistas. Y esta es una fusión del capitalismo con el socialismo. Y tenemos ejemplo de estos gobiernos progresistas, de este modelo progresista, en el cual vamos a señalar a los países de Brasil, de Colombia, de Venezuela, de Perú, de Chile, y en Estados Unidos, en Europa, perdón, hay países como Francia, como Noruega, como Finlandia, que ya están aplicando este sistema económico que es el sistema de gobierno progresista. Y en el caso de nuestro país, por ese rumbo vamos. Y quiero aclarar, no es que se quiera convertir al país en socialismo, no es cierto, eso no lo crean. Pero bueno, me despido de ustedes dándole las gracias por escucharnos cada miércoles y nos estamos viendo dentro de 8 días. Que Dios me los bendiga mucho. Cuídense y guárdense.